La reunión. También declaramos que se está grabando. Muy buenas tardes, estamos en el discipulado de la oración y la iglesia del Señor Jesucristo, en el estudio del libro de los Hechos, y estamos ya en el capítulo 12. Vamos a Hechos 12, a abrir nuestra palabra en Hechos capítulo 12. El Señor, ponemos delante de ti esta palabra, Señor, que tú nos has dado al final de Hechos 11 y al principio de Hechos 12, que habla de eventos muy importantes. Sé tú en la palabra, tú eres la palabra, abre los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos para que puedan ver y reconocer lo que tú les hablas en tu palabra. Y gracias, Señor, por la visión de esos que llevan, eh, que los pies que llevan el Evangelio. Gracias, porque aquí hay muchos ejemplos en tu palabra. Voy a empezar con referencias históricas, porque el capítulo 11 eh, termina con el hecho de que se envía una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, y los portadores de la ofrenda son Bernabé y Saulo. Esta ofrenda era por causa de una hambruna del tiempo del emperador Claudio. Me gustaría que estuviéramos muy conscientes de las fechas, porque es importante mantenerse dentro de las fechas y entender por qué se daban las cosas. El emperador Claudio reinó en Roma del año 41 al año 54. Y aquí dice algo, bueno, los comentarios históricos comentan que fue un emperador de un corazón propicio, y no persiguió de una manera feroz a la expansión de la iglesia cristiana, no la persiguió así de una manera enfática. Así es que hubo un tiempo de casi 10 años, unos 13 años, entre el 41 y el 54, donde la persecución no era tan intensa. Esto no quiere decir que no la hubiera, pero la había, pero por otras razones. Entonces nos ubicamos en el tiempo del emperador Claudio, y ya eh, voy a poner como antecedente del rey Herodes, que reinaba en el tiempo en que serán estos eventos. Antes de él reinó Herodes Agripa, el primero, nieto de Herodes el rey, no, antes de él reinó Herodes Antipas, rey de Galilea, del 4 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Y él fue el que persiguió desde niño a Jesús, recordemos, el recién nacido Jesús. El rey Herodes, que mandó a los magos, reyes magos, que le dijeran dónde estaba. Sabíamos que lo quería sacrificar, sacrificó a los niños, pero no pudo sacrificar al Señor de niño. Pero sí estuvo en el tiempo de la crucifixión, pues él terminó su reinado, Herodes Antipas, en 37 después de Cristo. La crucifixión fue pues en 33, 34. Y después de Herodes Antipas vino Herodes Agripa primero, y este ya fue nieto de Herodes el Grande. Y es el que nos interesa para el pasaje que estamos estudiando. Herodes Agripa, rey de Judea. Aparentemente le dieron de parte de Roma el hacerlo rey de Judea,
lo cual quiere decir que pues era rey también en Jerusalén. Y reinó poco tiempo, no reinó mucho tiempo, reinó del 37 después de Cristo al 44 después de Cristo, solo 7 años. Y es importante que pues este rey eh, terminó su reinado con su propia muerte. Lo dice más adelante en el libro de los Hechos y lo vamos a estudiar. Y dice que empezó a maltratar, dice capítulo 12, en aquel mismo tiempo, versículo 1, vayamos al texto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Me detengo allí. Empezó a maltratar a los cristianos. Podemos decir que fue el primer rey, el primer tipo de anticristo que surgió, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son el anticristo. Miren, el hermano de Jacobo, que fue muerto por orden de este rey Herodes, ¿verdad? Agripa primero, eh, pues era Juan. Y Juan, el evangelista, en primera de Juan capítulo 2, habló de quiénes eran los anticristos. Primera de Juan capítulo 2. Vamos allí. Porque indudablemente que pues fue junto con Herodes Antipas, pues anticristos. Juan capítulo 2, versículos 18 al 29. Y dice Juan, y me llama mucho la atención que Juan, siendo hermano, ¿verdad? De Santiago o eh, Jacobo, Jacobo y Santiago son el mismo nombre. Jacobo es en hebreo y Santiago en griego. Y pues Jacobo y Juan eran hermanos. Sin embargo, Juan nunca se amargó de que su hermano Jacobo hubiera sido muerto en una etapa tan temprana de la iglesia. Juan siguió adelante y fue de los últimos que sobrevivieron a todos. Y Juan dice en su capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense, desde la época de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis, porque ninguna mentira procede. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo estas cosas sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él.
Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza en su venida y no nos alejemos de él avergonzados. Si sabemos que él es justo, sabe también que todo lo que hace justicia es nacido de él. Entonces, aquí habla de los tipos de anticristos y indudablemente que eh, Juan pues tenía en mente pues estos anticristos y este Herodes Agripa primero, rey de Judea, que empezó a maltratar y a perseguir a los cristianos, era un anticristo. También su pariente Herodes Antipas, que persiguió a Cristo mismo. Y así se han sucedido en la historia, en los 2000 años de historia que llevamos, diferentes infinidad de anticristos. Y todos pues niegan a Cristo. De hecho, se dice que Herodes Agripa eh, era muy religioso, aunque no era judío, se acercó mucho a los del templo y adoptó las costumbres de los judíos, por lo tanto, trataba de ser un seguidor de la ley. Y quizás eso fue un motivo por el cual él era un anticristo, porque no aceptaba al Hijo, ¿verdad? Supuestamente estos pues buscan al Padre con la ley de Moisés, pero no aceptan al Hijo. Y aquí dice que el que no acepte al Hijo, pues no acepta al Padre. Eso dice Primera de Juan. Y no tiene al Padre. Y en el versículo 23 dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y el que es anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Tremendo, ¿verdad? Este Herodes quiso tomar las costumbres judías, aceptar al Padre y perseguir a los seguidores del Hijo. Un verdadero anticristo se ve aquí en la definición de Juan, el hermano de Jacobo. Ahora vamos a hablar de Santiago o de Jacobo. Miren, yo le doy un título al estudio de Santiago o Jacobo. Dice en el título que yo le doy, fue desde el principio con Jesús y estuvo hasta el final. Desde el principio con Jesús y estuvo hasta el final. Hubo varios Jacobos en el Nuevo Testamento. No debemos de confundirnos. Voy rápidamente. Jacobo, el hermano de Jesús, que pues estuvo presente más adelante en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, como el líder de la iglesia en ese momento. Jacobo, el hijo de Alfeo, Jacobo, el hijo de Zebedeo. Jacobo, el hijo de Zebedeo, es el hermano de Juan. Juan y Jacobo eh, siguieron al mismo tiempo a Jesús. Es muy importante entender, y yo estuve meditando por qué eh, el Dios eterno, Cristo el Señor, eligió a Jacobo, el hijo de Zebedeo, como pues el segundo mártir, ¿verdad? Después de Esteban. Eh, y dentro de los apóstoles, pues el primero que muere como mártir. Eh, y dije, debe de haber en las escrituras algún indicio de por qué. Y entonces me fui a Mateo 4:21, no, vamos, Mateo 4:21, el llamamiento de Jacobo. Y dice así, Jesús, vamos desde el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fueron los dos que primero siguieron a Jesús. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, del cual estamos hablando, que fue muerto como mártir, y Juan su hermano, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, Juan su hermano. Y tanto Jacobo y Juan estaban en la barca con Zebedeo su padre, remendaban sus redes, eran pescadores de profesión y de oficio familiar, pero Jesús los llamó. Y aquí está uno de los secretos. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense que nos Jesús alguna vez dijo que aquel que prefería a su padre o a su madre o a su mujer, pues no es digno de mí. Y aquí ellos se hicieron dignos de seguir a Jesús porque dejaron todo, dejaron oficio, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Lo mismo dice en Marcos 1:19, por obvio del tiempo, pero en Lucas 5:10 sí también lo dice de una manera muy interesante. Dice, fue en la pesca milagrosa, ¿verdad? Fue cuando Simón Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, en tu palabra echaré la red, versículo 5, Lucas 5:5. Y habiéndolo hecho, recogieron gran cantidad de peces, la red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que les ayudasen y llenaron ambas barcas, de modo que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se apoderaba de él y de los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y por supuesto que la invitación se la hizo a Jacobo y a Juan, que estaban con Simón Pedro. Eh, y dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, hasta los pescados recién capturados, los dejaron en la orilla para seguir a Jesús. Y yo siento que el Señor pues ve esas cosas de una manera especial cuando alguien deja todo para seguirlo. Y aquí pues Jacobo fue de esos y Juan y Pedro. En otra ocasión estuvieron los tres juntos, Pedro, Jacobo y Juan. Vamos a Mateo 17:1, lo cual nos habla de que Jesús, pues dentro del grupo de los apóstoles tenía un círculo íntimo. Mateo 17:1. Dice, 6 días después, la transfiguración, amén. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, pues estos tres fueron seleccionados, Pedro, Jacobo y Juan. Y ya vamos viendo que siempre Jacobo estaba en los momentos importantes junto a Jesús. Y miren, Getsemaní, Mateo 26:36.
Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran? Juan y Jacobo. Comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. O sea, eran sus escuderos de oración de Jesús, pero el momento era muy intenso. Y dice en el 39, un poco adelante se mostró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿quiénes eran? Pues Pedro, Jacobo y Juan, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, y les dio una instrucción muy personal. ¿A quién? Pues a los tres, no habla de más discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos, nos estamos dando una idea de quién era Jacobo delante de Jesús, pues era de sus íntimos. Siempre estuvo con Jesús desde el principio hasta el final en Getsemaní. Y ya en la crucifixión, pues se alejó de sus discípulos, en realidad Jesús. Ya no los llamó más que a Juan, que le habló para encargarle a su madre. Pero estos dos hermanos, Jacobo y Juan, junto con Pedro, desde luego, pues eran las figuras de los discípulos. Eh, Sin embargo, a Jacobo en el libro de los Hechos, hasta el momento en que vamos, no habla de Jacobo hasta su martirio. Eso es algo interesante. Vamos nuevamente a Hechos 19. No, Hechos 12. Y retomo la lectura. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ya lo comentamos. El rey Herodes, un tipo del anticristo. ¿Y quién era el rey Herodes? Pues lo habían nombrado rey de Judá y pues se creía mucho, ¿verdad? Por el nombramiento. Se acercó a los sacerdotes, aunque no era judío, y se hacía pasar por judío, tomando las costumbres de los judíos religiosos. Y pues decidió matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Saco algunas conclusiones antes de terminar. Dios, el Padre, Dios, nuestro Señor, Cristo, el Señor, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene nuestro Dios potestad sobre la vida y la muerte. Nos da la vida y también nos llama. Y en caso de sus hijos, de sus escogidos, tanto la vida como la partida glorifican el nombre del Señor. El que haya sido escogido, Jacobo, a tan temprana, en tan temprana época de la iglesia, aunque ya había visto las primicias y el crecimiento de la iglesia hasta aquí, no habla más que de un llamado que Jacobo aceptó cuando dejó las redes, dejó a su padre y siguió a Jesús.
y un llamado cuando el Señor le dijo, te van a sacrificar por causa de mí. Y él pues entregó su vida. Sabemos que así fue porque nunca el Señor hace las cosas sin decirle a sus hijos especiales lo que va a suceder. Jacobo ofreció también su vida como mártir. El Señor la tomó a través de la espada de Herodes. Y para que Herodes no se llevara la gloria de haber aniquilado a uno de los apóstoles al muy poco tiempo adelante, Herodes murió de una manera espantosa. Este Herodes. Por lo tanto, ambas situaciones, desde el llamado de Jacobo hasta su entrega como mártir, glorifican el nombre del Señor. Pues esa es la enseñanza que yo, pues el Señor me reveló en este pequeño espacio. Y pues le dejo a Yazaret el relato en el momento pues en que Pedro pues aparentemente iba a seguir el camino de Jacobo, ¿verdad? El martirio, pero aparentemente no era voluntad del Señor. Adelante, Yazaret. Ok, sí, hermanos, pues voy a retomar de los versículos del 3. Miren, dice ahí en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, Herodes había matado a Jacobo y eso le agradó a los judíos religiosos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ahí me voy a detener un poquito. Vamos a ver que aquí se empieza a suscitar una situación muy política. El hecho de que Herodes hiciera esto no era tanto, sí era un anticristo, pero también él buscaba agradar al sistema judío. Los judíos también tenían gran repudio hacia los cristianos, y vemos que alaban el acto de Herodes de haber matado a Jacobo, y seguramente conocían a Jacobo, y aunque no conocemos, después de que parte Jesús, solo volvemos a ver a Jacobo hasta este punto que es su martirio. Sabemos que anduvo también él predicando el evangelio, y anduvo también ahí con los hermanos de un lado para otro en la persecución, y sin embargo, bueno, conocen a Jacobo, prende a Jacobo, Herodes lo asesina y eso le gusta. Ahora él dice, pues es uno de los grandes, Jacobo es uno de los como que de los de renombre, los que siempre andaban con Jesús, y dice, pues vamos por el siguiente, y pues las opciones eran Juan o Pedro, ¿no? Porque eran de los 3 que conocían que siempre estaban con Jesús. Entonces, Herodes se va por Pedro, y entonces dice que lo mandan a prender y lo meten a la cárcel. Cuando la iglesia está orando, y hemos visto que la iglesia se manejaba con mucha oración, y ellos empiezan a orar y se enteran, ¿verdad?, de que meten a Pedro preso. Hemos visto mucho protagonismo de Pedro en el sentido de todo lo que Dios había estado haciendo, ¿verdad?, a través de esta restauración también de Pedro, de quitarse esos prejuicios que él tenía de la ley, de la circuncisión, de todo esto, y vemos mucho protagonismo. Pero entonces dice que lo meten preso, pero no era cualquier preso, o sea, era un preso importante, porque dice que lo manda a custodiar por 16 soldados romanos. O sea, imagínense esto, es sorprendente. Ahora, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es que Jesús se les escapó de la tumba, ¿verdad?
Y entonces, pues el castigo para un soldado romano que no cumplía con su misión como soldado romano, pues era la muerte. Y entonces, pero lejos de la preocupación de los soldados, pues era que no podían dejar que Pedro, ¿no?, se escapara. Hemos visto cómo ha sido liberado de la cárcel en otras ocasiones y Herodes dice, no, yo mañana pasando las fiestas, lo voy a matar igual que a Jacobo y eso me va a ganar como buena reputación delante de los judíos. Y entonces aquí ocurre algo impresionante y por eso se llama así este estudio, porque en el 5 dice que sí, Pedro estaba custodiado, tenía mucha seguridad, pero por otro lado, simultáneamente dice que la iglesia estaba orando sin cesar, pidiéndole a Dios por Pedro. Y vemos esta situación porque finalmente esta es la diferencia. Esto es lo que hace toda la diferencia en este acontecimiento. Y miren, mientras Pedro estaba ahí custodiado en la cárcel, pues la iglesia reacciona como por lo general. Era una reacción natural, hermanos. Es una reacción natural de la iglesia cuando sentimos que un hermano está en necesidad, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos atravesando un momento como comunidad difícil, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Esto es una reacción natural de la iglesia de Cristo. Acudimos a la oración y en medio de la persecución, en medio de los encarcelamientos, lo que hacía la iglesia era orar sin cesar, oraban en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios solamente podía, Él tenía el poder para liberar a Pedro. Solamente Dios podía hacer esas cosas sorprendentes y maravillosas que hemos visto, ¿verdad? Como pues liberar a Pedro. Esta parte que dice que sin cesar, o sea que Lucas se encarga de remarcarlo, que oraban sin cesar, está relacionado con un término que es ectenes, y este es un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta llevarlo al límite. Entonces, ectenos que usa Lucas era médico, ¿verdad? Y usaba estos términos que él conocía. Lo usa para describir la oración también de nuestro Señor Jesús en Getsemaní, cuando dice que estando en agonía oraba más intensamente, es decir, ectenos, sin cesar, intenso. Entonces, dice que así oraba también Jesús en el Getsemaní, era esta clase de oración ferviente, sin cansancio, sin desmayar, confiando plenamente en que Dios tiene control de todas las cosas. Y dice que los miembros pues seguramente derramaban, ¿verdad? Se derramaban a sí mismos, daban ese máximo esfuerzo posible en sus oraciones, pues por su hermano Pedro. Ahora, ya había ocurrido lo de Jacobo. Y a pesar de que había ocurrido algo grave, porque Jacobo, aunque no tiene mucho protagonismo como Pedro, también era importante, también era miembro fundamental, quien les había también compartido la palabra, quien seguramente había convivido con miembros de la iglesia, y no es que no oraran por él porque lo quisieran menos, hermanos. Vemos que a pesar de, ok, pues esta fue la voluntad de Dios para Jacobo, pero nosotros seguimos ahora orando por Pedro y no desmayamos y ponemos toda nuestra confianza en Dios, en que Dios hará las cosas como Él quiera en la vida de nuestro hermano Pedro. No es que a Jacobo lo quisieran menos o no es que Dios no haya podido librar a Jacobo. Los hermanos oraban no para cambiar la voluntad de Dios, los hermanos oraban porque la oración era lo único que les permitía poder permanecer en medio de esas situaciones tan difíciles. Más adelante, Santiago, en la carta de Santiago, que no es Santiago Jacobo, es Santiago el hermano de Jesús, en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Entonces, esta palabra ectenes, que era la clase de oración que hacía esta iglesia, la iglesia que estamos aquí narrando, describe 3 elementos importantes de la vida cristiana. Llevar al máximo, al límite. Describe el amor, describe el servicio y describe la oración, ¿verdad? ¿Cómo es llevar al límite estos elementos, el amor, el servicio
y la oración en el Señor. Ahora, Herodes creía que tenía todo bajo control, le mandó a poner un buen de soldados ahí a Pedro, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes y nada ni nadie se puede anteponer a los planes de Dios. Nadie puede poner sus planes por encima de lo que Dios ya planeó. Y Dios tenía otros planes. Y entonces dice que en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Herodes le puso la máxima seguridad, grilletes, cadenas por todos lados, muchos soldados. Estaba yo en la parte más hasta atrás de la cárcel, lo más recóndito, donde no se pudiera escapar. O sea, para salir tenía que pasar como muchos filtros o ser Houdini y librarse de las cadenas. O sea, Herodes estaba seguro que tenía toda la situación bajo control. Pero a pesar, ¿verdad?, de esto, y a pesar de que Pedro estaba en una situación difícil, porque es cierto, los hermanos estaban orando, acababa de morir su compañero Jacobo, pero Pedro está durmiendo. Y yo digo, qué sorpresa, qué sorprendente capacidad de Pedro de dormir siempre en estas circunstancias. Vemos que en el Getsemaní, pues también le ganó el sueño, ¿verdad? Y ahí estaba. Bueno, Pedro tenía una capacidad impresionante para dormir. No, hermanos. Esta paz, esta tranquilidad que le permitía a Pedro dormitar, ¿verdad? Mientras estaban estas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, él confiaba en el Señor. Finalmente, la vida, y eso es algo que después nos lo deja la Escritura saber, y ellos, los apóstoles, lo entendieron mucho antes, es que el vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir ganancia. Jacobo no murió. Jacobo sí lo atravesó Herodes todo, pero Jacobo está vivo, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y Pedro decía, para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que él sabía, y también Pedro, pues en una relación que tenía con Dios, porque él sabemos cómo lo vimos con Dorcas, ¿verdad? Cómo él se sometía a lo que Dios dispusiera, él podía descansar en esta situación. Y ni la presencia de tantos soldados o la dureza de la celda, el frío, ¿no?, de la celda, las cadenas que tenía, nada de eso lo afectaba tanto, y él podía dormir perfectamente. Tanto fue así que dice que he aquí en el 7 se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Hemos visto cómo es esto de los resplandores. No era el resplandor de la gloria de Cristo como a Pablo, que lo cegó, pero era el resplandor era un actuar divino de Dios. Finalmente el ángel era un instrumento de Dios para llevar a cabo esto que pasó, pero ese resplandor no lo despertó. Tanto fue así que dice que el ángel lo tuvo que, pues, dar ahí en un costado y decirle, oye, Pedro, levántate. Le dijo, cíñete como vístete, átate las sandalias. Y entonces así Pedro lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y en el versículo 9, saliendo, le seguía, pero no sabía que, era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, todavía él estaba, yo creo, adormilado y creyendo que lo que él estaba presenciando en ese momento era un sueño o algo, ¿verdad? Pero él obedientemente ahí en el sueño se ciñó, se vistió, salió de la cárcel y obedeció. Hizo lo que tenía que hacer y finalmente salió de la cárcel. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que así como vemos en Pedro, en esta situación que hasta parece un poco chusca, el hecho de que Pedro se durmiera así, profundamente en medio de esas circunstancias, pues nosotros debemos aprender a confiar en ese nivel a Dios, ¿verdad? En confiar en el Señor. Muchas veces en esta sociedad que nos satura de medicinas y que no puedo dormir y que tengo insomnio y que medicamentos y que puros químicos y que la hierbita,
Debemos aprender a tener nuestra dependencia completamente en el Señor, confiar completamente en Él. Finalmente, su palabra se cumple cuando dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiadamente, ¿no? Hasta le decimos a nuestros hijos, repítelo antes de dormir. Así debemos de vivir en la vida, confiados, hermanos, que nada nos robe el sueño, ¿verdad? De estar vigilantes, pero estar en paz con Dios, estar en paz con nuestro Señor, estar en comunicación constante con Él. Y aún mientras dormimos, el Señor nos da esa paz, esa tranquilidad para poder descansar, sin que nada de lo que pase a nuestro alrededor nos turbe o nos haga sentir miedo, porque el Señor también nos dijo que por nada estemos afanosos, que no tengamos miedo, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, ¿verdad? Entonces, en este plan que tiene Herodes para ganarse el favor de los judíos, había un error muy grande, un error fatal. No consideró lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento Herodes se sentía un dios en sí mismo y entonces él no pensaba que había uno muy por encima de él, ¿verdad? Y entonces él comete ese error, ¿verdad? De pasar desapercibido, creer que esa iglesia a la que él está persiguiendo no tiene un dueño y señor, un rey de reyes que la respalda y que la guía y que la saca en victoria. Ahora, Dios tenía más planes para Pedro, Dios todavía no acababa con Pedro y no quería, ¿verdad?, que lo ejecutaran todavía, y es por eso que manda un ángel a que lo liberara de la cárcel. Entonces, dice que cuando termina de salir, sale de la cárcel, dice en el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, vemos que él estaba en lo más recóndito de la cárcel, porque pasó una primera guardia y después una segunda guardia, después llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y la puerta se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel no es lo importante en esta historia. El ángel es, hermanos, un instrumento más cuando él cumple lo que Dios lo mandó a hacer, ¿verdad? No roba ninguna clase de protagonismo, él se va y deja a Pedro libre. Y entonces dice que Pedro, volviendo en sí, cuando él se da cuenta que no es una visión, sino que realmente está pasando esto, salió de la cárcel y de pronto ya está fuera de la cárcel, vestido con sus sandalias, libre, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, y yo creo que aquí Pedro se detuvo a pensar lo que había ocurrido. Fue algo verdaderamente una hazaña de Dios maravillosa, poderosa, en la que Pedro se puso a recapacitar y dijo: wow, o sea, Dios me libró de Herodes, Dios me sacó a libertad. Y entonces cuando ya consideró esto, dice que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y finalmente, a donde Dios lleva a Pedro, donde Dios lo guía, es a este lugar donde están clamando por él, ¿verdad? Donde están clamando los que están haciendo la oración, y Dios lo lleva ahí también para los hermanos que están clamando, decirles: Dios, ya cumplí, ya los escuché, aquí está Pedro. O sea, qué maravilloso es el Señor. Y entonces dice que cuando llama Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, ¿no? O sea, como diciendo: ya se murió Pedro, ya se fue y está apareciendo su ángel, su fantasma, no sé, algo, pero no creían que verdaderamente era Pedro el que estaba
ahí, ¿verdad? Entonces, poniendo al descubierto toda la fe que había en sus oraciones, ¿verdad? Este grupo de hermanos, o sea, le dicen a Rode, estás loca. Ellos decían, sabemos perfectamente que Pedro aún está en la cárcel. Fíjense cómo el actuar de Dios muchas veces nos toma por sorpresa. Nosotros todavía estamos pensando y poniéndole como fechas más o menos, un estimado de cuándo Dios va a hacer las cosas, cuando Dios ya las hizo y nos sorprendió. Y nos quedamos impresionados con lo que Dios hace, tanto así que ni nos lo creemos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, a pesar de que Rode insistía que sí era Pedro, no estaban listos para aceptar el hecho de que Dios ya les había respondido las oraciones. Hermanos, muchos en comentaristas han tratado a este grupo como de incrédulos, o sea, así como decir, entonces, ¿para qué estaban orando si no creían que Dios podía hacer las cosas? Pero no es así. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Simplemente es que el obrar de Dios, por supuesto que muchas veces va a romper todos nuestros esquemas, todo lo que nosotros creemos y la forma en cómo creemos que Dios nos va a responder las oraciones. Dios siempre está mucho más allá de eso. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? Y pedimos algo pero de pronto Dios responde y es de una manera en la que nosotros ni siquiera esperábamos, y hasta Dios tiene que trabajar todavía un tiempo para hacernos entender que era la forma en la que Él así quería que sucedieran las cosas, ¿verdad? Entonces, en el pensamiento judío, o lo que se manejaba dentro de su cultura, era de que cada persona tenía un ángel guardián, de ahí viene el famoso ángel de la guarda, pero esto era completamente, ellos, es algo que ellos se inventaron, que ellos así pensaban que cada persona, cada judío nacía con un ángel que venía de parte de Dios y los cuidaba, y que podía asumir la forma de esa persona. Eso era una creencia judía, pero no bíblica, o no que Dios los haya mandado a creer eso, era algo que se habían inventado, ¿no? Como todas sus tradiciones, pero por eso es que dijeron, ha de ser su ángel, o sea, creyeron esa parte y regresaron, ¿no? A ese pensar. Entonces, pero mientras tanto, pues Pedro estaba allá afuera como diciendo, pues ábranme, ábranme la puerta. Y él seguía llamando, pues no le quedaba de otra, tenía que seguir llamando para que le abrieran la puerta porque estaba en peligro, podían volverlo a arrestar. Porque dice, ¿verdad? Pedro persistía en llamar, cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señas de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, el ruido hecho por los creyentes llenos de mucha alegría amenazaba a Pedro, y Pedro le dice, no hagan ruido porque pues todavía estoy en peligro de que me vuelvan a encarcelar, pero les cuenta el maravilloso testimonio de cómo Dios lo había sacado. Ahora, él no quiso poner en peligro a sus compañeros creyentes porque sabía que Herodes lo estaba buscando, ¿verdad? Y que no iba a tardar en mandar a muchos soldados a perseguirlos, a saquear casas con tal de encontrar a Pedro. Entonces, Lucas no nos dice a dónde se va, pero dice que se mueve de ese lugar. Independientemente de esto, de a dónde se haya ido Pedro en este momento pierde, como ya sale de la escena, ¿verdad? De la historia que nos narra Hechos, y aparece después Herodes. Evidentemente fue un fracaso para él, y también Herodes dice que se va, dice en el 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto
que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Bueno, y aquí entonces Lucas se toma la molestia de decirnos, ya Pedro la libró, el Señor libró a Pedro, todos en la iglesia se gozaron, pero les voy a contar el destino que sufrió Herodes por haberse opuesto a Dios. Y no solo eso, por haberse metido, ¿verdad?, con dos de sus apóstoles, a Jacobo, que lo mató, y pues a Pedro, que lo encarceló y también trataba de matarlo. Y entonces dice que habían pasado meses, esto ya es un punto y aparte, desde la fuga de Pedro, cuando dice que por razones que no conocemos, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Y estas tierras estaban fuera de la jurisdicción de Herodes, pero desde la época del Antiguo Testamento dice que su territorio era abastecido por el del rey. Recordemos que habían pasado un momento de hambruna y entonces estos de Tiro y Sidón habían sobornado a Blasto para que pudieran entrar con Herodes y hacerles pues alguna propuesta. ¿Por qué? Porque su territorio estaba afectado debido a que era totalmente abastecido por el rey y pues seguramente también estaban sufriendo alguna situación de hambre o de escasez de recursos. Entonces, dándose cuenta de esto, y dijeron, no podemos tener a Herodes enojado, nos conviene tenerlo de nuestra parte, ¿verdad? Y van y hacen ahí pues un chanchullo y persuaden al camarero del rey, y entonces se acercan a Herodes y ellos le pedían paz, pero vemos cómo se mueve el mundo, cómo se mueve esta esfera, lejos de lo que es la iglesia, este mundo político y corrupto, porque finalmente eso es lo que estaba actuando. Se acercan a la persona incorrecta a pedir paz. Los hermanos, aunque sufrían persecución, vivían en paz, confiando en el Señor. Y estos de Tiro y de Sidón se acercan a Herodes a pedirle paz, ¿verdad? Y entonces Herodes acuerda unas condiciones, ¿verdad? Para demostrar que, pues a él le gustaba que le rindieran plesbestía, a él le gustaba que le dijeran, tú eres un Dios, casi, casi, ¿no? Tú eres la voz que nosotros obedecemos, que se inclinaran delante de él, y eso pues le robaba la gloria al verdadero Dios. Pero a Herodes le encantaba esto. Pero entonces dice que cuando pasa esto, dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, y esto le encantaba a Herodes, voz de Dios y no de hombre, o sea, como que tú eres un Dios, ¿no? Al momento, cuando ocurre esto, pero Dios no se olvida de las cosas, dice que un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y bueno, pues no nos vamos a meter en cuestiones médicas, hermanos. Obviamente hay enfermedades que en ese tiempo no tenían un nombre, ¿no? Que hoy seguramente pues tenía ahí un mundo de solitarias o de lombrices, una cosa así, pero Dios dijo, mi gloria no te la vas a llevar tú, ¿verdad? Y en ese momento terminó con él, porque dice que fue un ángel del Señor el que obró directamente en esto, por cuanto no le dio la gloria a Dios a quien le pertenecía, y dice que se murió en vergüenza, comido por gusanos. Pero dice el 24, pero a pesar de esto, la palabra del Señor, y vemos estas dos esferas, hermanos, como aquí se dividen. Sí, el mundo con sus trueques, con sus chanchullos, sus corrupciones, sus movimientos políticos, sus autoridades corruptas, pero por otro lado está el cuerpo de Cristo, está la iglesia, movidos en justicia, movidos por el brazo poderoso de Dios, sujetos a la oración, conectados, ¿verdad?, con el Padre, con el Señor Jesucristo. Y dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y es como si hubiera dos historias ocurriendo simultáneamente, y nosotros tenemos que aprender de esto. Sí, el mundo en el que vivimos no es muy diferente al que narra aquí en Hechos. Autoridades corruptas, hambrunas,
guerras, un sistema corrupto, delincuencia. Claro, ocurre todo eso, pero Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso, el mismo Dios y Padre bueno, que cuida a su iglesia, que protege a los que han sido llamados en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que movernos, hermanos, en esa esfera de plena confianza, de plena certeza de que nuestro destino no está en manos ni bajo las circunstancias que ocurren en este mundo, sino que nuestra vida descansa en el autor y dador de ella, que es nuestro Señor. En eso debemos confiar y así dormir como Pedro. Sin importar las circunstancias, él decía, mi vida es Cristo y mi vida está en sus manos. Y nuestra vida, hermanos, está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Y versículo 25, vuelve a entrar Bernabé y Saulo en escena, ¿verdad? Y dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Acordémonos que ellos habían sido llamados para llevarles provisiones a causa de la hambruna a los hermanos de Jerusalén. Y dice que volvieron de ahí, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Y a partir de este hermanos, versículo, ya los capítulos adelante, marcan esta transición importante en el libro de los Hechos, presentan de nuevo a Pablo, ¿verdad? Al apóstol Pablo, y de ahí en adelante nos va a hablar de todo el ministerio de Pablo. Y bueno, pues me gustaría orar. Le voy a pedir al pastor, si puede, al pastor Doroteo, si puede orar, por favor, por el estudio, si está por ahí. Y bendiciones, amados hermanos. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí. Adiós, bendito Padre, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú ocupado, Señor, de tu pueblo, Señor, siempre pones esta palabra, Señor, de retroalimentación, Señor, de fortalecimiento, Señor, incluso de entendimiento, Padre, en el cual tú, Señor, quieres que tus hijos, Padre, aprendamos a confiar plenamente en ti, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque a través de estas enseñanzas, Señor, nos sigue recordando, Señor, que sin importar la circunstancia que pasemos, Padre, nada puede quitarnos nuestro gozo, nada puede arrebatar, Padre, esa paz, ese amor, Señor, con el cual, Señor, tú nos ministras, Señor, tú nos guías, tú nos encaminas, Padre, en tus enseñanzas. Ayúdanos, bendito Padre, Señor, a siempre procurar estar en el centro de tu voluntad, bendito Dios, para que de esa manera, Señor, nuestra confianza se fortalezca cada vez más en tus promesas. Te damos gracias, bendice, Señor, a Pastor David, a la hermana Yazaret, Señor, y a cada uno de los que se conectaron y los que no, Padre, también hace extensiva esta bendición para que por medio de la repetición en redes sociales pone el interés, Padre, de que vean esas enseñanzas para que sume a la edificación de sus vidas y de sus almas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Acuérdense que tienen que desconectarse si quieren entrar a la lectura bíblica con un nuevo link, por favor. Gracias, gracias, ya gracias, Pastor David. De nuevo, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.